no necesita presentación. Primero porque la hemos visto en muchos sitios, porque ha estado otras veces en la escuela, porque escribe, porque dice cosas, y eso resulta bastante cercano, ¿no? Sin embargo, voy a decir alguna cosita de prisa para no quitarle su tiempo. Pepa es teóloga, filóloga, educadora social, y además de eso, y por encima de todo eso, es activista en diferentes movimientos sociales, vinculados especialmente con el feminismo y el trabajo por los derechos de las personas migrantes. Vive en Madrid, en el multicultural barrio de Lavapiés, comprometida con los derechos de los migrantes y metida hasta el hueso en una extensa comunidad de personas de diferentes credos e incluso agnósticos. Trabaja también como profesora invitada en el Instituto de Pastoral de Madrid y combina el activismo social y feminista con el acompañamiento a personas y grupos en contextos de exclusión. Es miembro de la red de apoyo interno a pie y de la red Miriam de Espiritualidad Ignaciana. Es colaboradora habitual de Cristianismo y Justicia, donde también hemos leído algunas cosas muy interesantes suyas. Su línea de investigación está relacionada con la espiritualidad ignaciana con perspectiva de género, el diálogo intercultural e interespiritual, la experiencia de Dios en la periferia y la dimensión místico-política de la fe, la teología feminista y las luchas junto con los migrantes. Estos días su nombre ha sonado mucho junto a otras mujeres teólogas en el movimiento de rebelión en la Iglesia. Revuelta. Pero si no es revuelta, provocada, ya rebelión, ya. Es que tú es la rebelión. Yo me fui más lejos todavía, Bien, pues ha sonado mucho su nombre, sin embargo, no acaba de improvisar esa situación ahora. Pepa lleva muchos años en esta lucha, junto con otras mujeres igual, por lo menos muy valiosas como ella. Yo estoy recordando ahora que en una conferencia que oí hace mucho tiempo, que era de 2016, ya Pepa decía cosas como las que voy a decir. Defendía el poder de las mujeres a decir no, a rebelarse no solo frente a una sociedad patriarcal, sino también frente a una iglesia patriarcal. Insistía en que las mujeres, y sigue repitiéndolo hasta hoy, somos sujetos de las palabras, tenemos palabra propia, tenemos nuestra propia voz y somos sujetos también del cambio social y eclesial. Es un gusto tenerla hoy entre nosotros y que siga ella. Gracias por recibirme, por invitarme. Para mí siempre es una oportunidad de ir a este lugar. Y si a mí me motiva salir de que es mi barrio, si hay algo que me motiva es que sé que siempre donde voy me voy a encontrar con gentes de quienes voy a aprender y que además voy a salir mucho más motivada y reforzada. En ese sentido, gracias por invitarme. Y también de todas esas cosas bonitas que ha dicho Isabel, hay una cosa más importante, ¿vale? Que soy vecina, que soy compañera, que soy amiga y que de mis múltiples dependencias, no, de mis múltiples pertenencias, hay una que me atraviesa. Es que soy lo que en el lenguaje popular se llama el monja, ¿vale? Soy de una congregación religiosa que nos llamamos Apostólicas del Corazón de Jesús, ¿vale? Y desde ahí estoy en otras muchísimas pertenencias, como muy bien ha dicho Isabel, ¿no? Me habéis invitado a hablar de un tema apasionante y difícil, porque es un tema desde el que voy a hablar con todo afecto, ¿vale? Con todo afecto, pero creo que también con toda libertad y con toda crítica, ¿vale? Y como además las mujeres generalmente, o por lo menos las mujeres que apostamos por la teología feminista, tenemos claro que hay que hablar desde el partir de sí, desde el partir de la experiencia, ¿no? Entonces, lo que voy a contar no es ajeno a mi experiencia, aunque sí que es reflexión, ¿vale? Me invitabais a hablar sobre una sociedad cambiante, desafíos... Disculpa, porque si no, no se ve. Sí, ¿voy bien? ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Sí? Si no, me lo decís. Y si me embalo mucho, también me lo decís, ¿vale? Bueno, me invitabais a reflexionar sobre una sociedad cambiante, desafíos a la Iglesia, ¿vale? Bien, ya veo que atino con la maquinita, ¿no? Bien, pues lo primero voy a empezar hablando de
de algo que me evoca este momento, ¿no? El momento desde el donde hacemos esta reflexión. Y le he llamado de amor y de cólera en tiempos de barbarie, ¿no? ¿Os acordáis del libro de Amar en tiempos de cólera de García Márquez, ¿no? De amor y de cólera en tiempos de barbarie y la necesidad de orientarse en compañía, que es lo que estamos hoy haciendo juntos, juntas con esta reflexión, ¿no? Bueno, pues os decía eso, que muchas gracias por invitarme a este espacio, a esta escuela, que todos coincidimos, todos y todas, en que vivimos tiempos de zozobra y de incertidumbres, tiempos de nuevas mutaciones que requieren un cambio de residencia mental, cordial, y un nuevo estadio, podríamos decir también, de conciencia ante lo que Francisco llama, el Papa Francisco, la globalización del sufrimiento, ¿no? Tiempos también, como dice Yayo Herrero, de guerra contra la vida, ¿no? Algo que están permanentemente denunciando las ecofeministas. Tiempos de guerra contra la vida. ¿Y por qué? Porque la política y la economía hegemónicas se están desarrollando de espaldas y contra las bases materiales que sostienen la vida, porque estamos en una profunda crisis de sostenibilidad, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Sirva como ejemplo el dato de que más de 3 personas por semana, hoy recordamos que hace 4 años asesinaron a Berta Cáceres, más de 3 personas por semana son asesinadas en América Latina por defender sus tierras del extractivismo. Ya sabéis lo que es el extractivismo, ¿no? Expoliar de sus riquezas, de su energía hidroeléctrica, ¿verdad?, de su energía solar, expoliar de las fuentes de energía a los países del sur, ¿no? Por ejemplo, con las grandes transnacionales de las hidroeléctricas, ¿no? Pues bien, eso es el extractivismo, ¿no? Sacar las fuentes de energía de los países del sur en beneficio de los grandes capitales, de las transnacionales del norte, ¿no? Bien, pues un dato de esta guerra contra la vida, como os digo, ¿no? Más de 3 personas son asesinadas en América Latina por defender sus tierras del extractivismo y del expolio, ¿no? O hechos como el pasado golpe de Estado en Bolivia, que es un símbolo de lo que está sucediendo en este momento en América Latina, especialmente en Centroamérica, ¿verdad? Esta vuelta del tuerca del neoliberalismo salvaje, ¿no?, que está golpeando tan fuerte nuevamente a la economía mundial, pero por poner un símbolo, a la de América Latina, ¿no? Este golpe de Estado en Bolivia, con la imagen de la nueva presidenta portando la Biblia, custodiada por el ejército, o en su entrada al palacio presidencial en alianza con las grandes empresas extractivistas que explotan los yacimientos de litio del país, que esa ha sido realmente una de las causas del golpe, ¿no? El litio, ¿no? El litio, apoyado, ¿verdad?, en esta nueva forma que luego también hablaremos de fundamentalismo religioso, que tiene que ver con el sectarismo de determinadas iglesias evangélicas, no con las iglesias históricas evangélicas, sino con determinadas desviaciones de las iglesias evangélicas, ¿no? Hechos que no son solo hechos que ocurren allá, sino que luego tienen múltiples consecuencias en la vida cotidiana del acá, ¿no? Por ejemplo, los cientos de mujeres latinoamericanas solicitantes de asilo que llegan a Barajas cada mes y que hacen cola a diario, lo habréis visto también en las noticias, en las puertas del SAMUR social o en la oficina de ayuda al refugiado, a la espera de un recurso para el que son invisibles, ¿no? Esto es un buen ejemplo de esta interconexión entre el acá y el allá. Y en ese sentido, insisto, la guerra contra la vida no es una abstracción, como lo demuestra también el auge lamentable de la ultraderecha en Europa, ¿no? Mañana en Madrid hay una movilización, creo que también en Barcelona, por la situación de los refugiados en la isla de Lesbos, ¿no? Por cómo están siendo maltratados por los gobiernos, tanto de Grecia, por supuesto también por la población xenófoba, como de Turquía, ¿no? Pues bien, estas nuevas formas, este auge de la ultraderecha, en definitiva, nuevas formas de lo que ya Dorothy Sol llamaba el cristofascismo, que no tiene nada que ver con el Jesús cristiano, ese cristofascismo que es esa desviación fundamentalista del cristianismo al servicio de los intereses del supremacismo blanco y patriarcal, y que se extiende a través de la propagación del miedo
y de los bulos. Trump, Bolsonaro son buenos representantes de estas corrientes. Ya sabéis que lo que le llevó al poder a Bolsonaro en su campaña fueron las 3 Bs: la B de bala, que es ejército; la B de buey, que son los grandes terratenientes que están deforestando también la Amazonía; y la B de Biblia, de una interpretación fundamentalista, insisto, de la Biblia, ¿no? En el caso español, es sin duda Vox su mayor exponente, con su proclama, entre otras, ¿no? Con su política, con su proclama, entre otras, que han utilizado mucho, primero en Andalucía y después en otros lugares, por ejemplo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que la caridad ha de empezar siempre por los de casa. Y legitimando desde ahí unas políticas misóginas, homófobas, inmigratorias, fuertemente racistas y de espaldas a los derechos humanos, como si unas vidas valieran más que otras. Y es que sí, como he dicho al principio, vivimos tiempos de barbarie. Según el último informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 1.064 personas han encontrado la muerte en su intento de llegar a las costas españolas y 64.120 personas lo han conseguido. Pero fijaros, esta cifra apenas representa el 0,1 de la población española. No llegaría siquiera a completar el aforo del estadio del Santiago Bernabéu. Tiempos en los que la barbarie también intenta legislar, y a veces lo consigue, legisla leyes asesinas, leyes que ponen en riesgo las vidas de la gente, como la última sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente, y que entre otras cosas está cambiando las rutas migratorias, y por eso ahora vuelve la ruta a Canarias, ¿no? Tiempos oscuros que la historia juzgará a posteriori. Tiempos de fatiga de la compasión y de sociedades desvinculadas, sin sentido de lo común, sin sentido común y sin sentido comunitario, como denuncia el último informe FOESA. Pero también tiempos habitados por la belleza de la dignidad y por acciones, por ejemplo, como la de la capitana del Sea-Watch, Carola Rackete, que con este gesto, ¿verdad?, ha influido muchísimo en la gran crisis que ahora mismo está atravesando el gobierno de Salvini. Voy a ver si consigo ponerlo. No sé si vamos a poner ahí. Este es el momento en el que la policía italiana arresta a la activista alemana Carola Rackete, la capitana del barco humanitario Sea-Watch 3, con 40 inmigrantes a bordo que fueron rescatados hace casi 3 semanas. La embarcación atracó de madrugada en el puerto de Lampedusa tras violar la prohibición de entrar en aguas territoriales italianas. Carola Rackete, que tiene 31 años, invocó el estado de necesidad. Las autoridades transalpinas la acusan de resistencia o violencia contra un buque de guerra, un delito castigado con penas de entre 3 y 10 años de cárcel. De bandera holandesa, el Sea-Watch 3 y su capitana se han convertido en un símbolo contra la política migratoria del gobierno populista italiano. Su impulsor, el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha celebrado la detención de Carola Rackete, a la que ha acusado de haber puesto en peligro la vida de los agentes que trataron de impedir que atracara en el puerto. Bueno, sabéis que finalmente la juzgaron, ¿verdad? Y no la juzgaron, o sea, la declararon inocente, ¿no? Bueno, pues en definitiva, tiempos que nos urgen como ciudadanía y como cristianos y cristianas a despertar del sueño de la cruel inhumanidad, que dice John Sobrino, y a seguir apostando por el amor, a amar en tiempos de cólera, como diría García Márquez. Porque la bondad y el amor también existen. Pese a que el mayor éxito de los sistemas de dominación es cuando sus valores se inoculan en nuestras propias conciencias y en nuestras propias sensibilidades y terminan convenciéndonos, ¿verdad?, de que no hay nada que hacer, que no nos queda otra opción más que la impotencia o la globalización de la indiferencia. Pero somos muchos y muchas quienes reconocemos que el amor y la bondad existen y que el amor es también cívico, social, político. El amor coexiste con el mal, la injusticia y la violencia, pero no para legitimarlas,
ni solo tampoco para limitarse a atender las consecuencias de esta cultura del descarte, ¿no? Sino que este amor social, ciudadano, político, lo que busca es desmantelar esa injusticia y denunciarla a fuerza de desobediencia, a fuerza de diálogos y a fuerza también de las transgresiones de muchas de sus consignas y mandamientos. Porque, ahí estoy, porque el adverbio preferido del amor no es el sí resignado, sino que es el no desobediente, el no creativo, al que se le hace intolerable la injusticia, como leemos en 1 Corintios 13. Aunque, verdad, la lógica burguesa ha hecho del amor un sentimentalismo que ha dulcificado su carga transgresora e incluso revolucionaria, ¿no? Todo esto tiene que ver con la Iglesia, solo como la introducción, ¿no? Es este amor social o amor político el que nos urge a los ciudadanos y más a los cristianos y cristianas, el que nos urge, el que nos empuja, el que nos desinstala, otra cosa es lo que hagamos con ello, ¿verdad? Como un aguijón a permanente desinstalación y utopía, como personas y como comunidades en salida hacia periferias sociales y existenciales. Pero para esto necesitamos no sentirnos solos. Necesitamos, como dice Antonieta Potente, esa teóloga italiana tan maravillosa, necesitamos orientarnos en compañía. Y la palabra orientación viene de oriente, en el sentido más original de la palabra. Oriente es el lugar donde sale el sol cada mañana. Esta sabiduría, por tanto, tiene que ver con agudizar la sensibilidad para captar, para estar despiertos, para darnos cuenta por dónde está la luz. Es esa capacidad de detectar realidades y lugares que señalan la energía de la vida, el calor que la sostiene y que nos pide complicidad y empuje comunitario a la vez que paciencia. La sabiduría de quienes se hacen expertos en esperar esa aurora en compañía, convencidos y convencidas que la noche y la penumbra es solo un tránsito, ¿no? Por eso es muy importante elegir y hacer camino con quienes portan sueños de utopías comunitarias y abundancia de vida y deciden embarrarse los pies en ello. Y ahí la Iglesia, yo creo, tiene su principal desafío y nos jugamos nuestra vocación de contemporaneidad y de fidelidad al Evangelio, ¿no? Como dice García Roca, yo me siento súper identificada con él en este texto que os voy a leer, las grandes batallas de la humanidad y también hoy de la Iglesia no son la secularización social, ni la laicización cultural, ni la moralización sexual, ni siquiera la asunción de un discurso público sobre Dios, sino que las grandes batallas hoy son la recreación y la ampliación de un nosotros, de un nosotras humano y ecológico que nos lleve al cuidado de la vida y especialmente de la vida más frágil, más vulnerada. Y para eso necesitamos pluralidad de miradas y pluralidad de acciones. Y ahí necesitamos que la Iglesia, que los cristianos y las cristianas enfatecemos siempre eso que acontece en los márgenes y en las periferias, ¿no? Y desde ahí también, ¿verdad?, nos sintamos convocadas a una nueva praxis liberadora empeñada en levantar puentes en lugar de muros o sendas cortadas. Pero ¿cuáles serían entonces esos caminos cortados que exigen la urgencia de puentes levadizos, ¿no? Y aquí un antecedente histórico que siempre es obvio, pero que no podemos olvidar, ¿no? Y es que el estallido de luz y de energía que supuso el Vaticano II se encontró con numerosos cortafuegos que intentaron apagarlo. Pero, pese a las innumerables resistencias y dificultades que intentaron neutralizarlo, podemos decir que su horizonte ha permanecido vivo y continúa emitiendo chispas de luz. Y en este anhelo es en el que se mantienen minorías persistentes que contra viento y marea permanecen empeñadas en acoger y alentar ese fuego y ponerlo en diálogo con los nuevos signos de los tiempos, que hoy no son aquellos del Vaticano II, hoy hay muchos más nuevos signos
de los tiempos, ¿verdad? Y en este contexto es el que nos pilla el pontificado de Francisco, ¿no? Un contexto de muchos caminos cerrados y brechas abiertas entre la Iglesia y los anhelos más profundos de las mujeres y de los hombres de hoy, y en el que emerge con fuerza la búsqueda de la espiritualidad, a la vez que el rechazo o la indiferencia a la religión. Un contexto donde muchos de los lenguajes, ritos y símbolos del universo religioso han dejado de significar. Y ahí estamos nosotros como cristianos, como cristianas y como Iglesia. Por eso nos urge transitar esas brechas abiertas y echarle creatividad, echarle afecto y echarle también inteligencia colectiva, para con otros y otras levantar puentes que hagan posible ese reencuentro y esa reconciliación, ¿no? Y ahí estamos, no sé, seducidos, seducidas por el gran mediador que es para nosotros los creyentes y nosotras la memoria viva de Jesús de Nazaret, el mediador por excelencia, ¿no? Como leemos en ese texto tan sugerente de Efesios 2, aquel que con su cuerpo derribó el muro de toda separación y de dos hizo uno, para que nadie sea expulsado o considerado extranjero o extranjera, ¿no? Paso entonces ahora a desarrollar algunas brechas y puentes levadizos, ¿no? Que como Iglesia deberíamos apostar por ello, ¿no? La primera ha llamado de la brecha del mundo como enemigo de Dios al puente de la acogida y el anuncio del Dios del mundo. Y es que en la Iglesia prevalece todavía una teología y una espiritualidad muy dualista y muy excluyente. Luego vamos a hablar de esto, que separa lo material de lo espiritual, lo profano de lo sagrado. Una Iglesia que confiesa, que confesamos la encarnación en el credo, pero que fácilmente se escandaliza o nos escandalizamos de ella al detectar sus huellas en la mundanidad y en el despojo de la historia. Pero el Dios de Jesús es un Dios humanado. Por el misterio de la encarnación, como afirma Meloni, hay Iglesia más allá de la Iglesia y hay Cristo más allá de Cristo. Dice Meloni, la Iglesia es más grande que ella misma, pero no lo sabe. Pone límites a sus posibilidades. Siempre lo ha hecho y continúa haciéndolo. Pero las semillas del Evangelio no saben de estas demarcaciones. Por ello hay Iglesia, dice Meloni, más allá de la Iglesia, como hay Evangelio más allá del texto, y hay Cristo naciendo en todo corazón, desalojado de sí mismo. El Cristo naciente está albergado en cada interior humano. Hay semillas de divinidad esparcidas por doquier. Por eso nos urge como Iglesia descubrir, acoger y anunciar a este Cristo naciente en la hondura de lo humano, enamorado de la vida y apasionado por la humanidad en todas sus búsquedas de plenitud y justicia. Ese Cristo que anhela una profunda transformación del sistema y apuesta toda su vida en ello. Porque el déficit de mundo, como he dicho antes, caracteriza todavía a nuestra Iglesia y quizás si nos apuramos también a nosotros mismos, que sigue desvinculando a Dios de las experiencias hondas de placer y de felicidad, de las relaciones, de la política, de la vida ciudadana, del diálogo con la ciencia, del trabajo. Y esto yo creo que es un atentado contra la encarnación. Acoger, creer y dar razón del Dios de la encarnación pasa también por reconocer su presencia dinámica, a la vez que despojada en toda realidad, ¿no? Por eso un gran desafío que tiene la Iglesia es recrear la evangelización como humanización. Evangelizar es humanizar la vida, las relaciones, la cultura, señalando que hay un misterio que la habita en su hondura,
y la hace posible. Pero, insisto en esto, somos quizá todavía herederas de una teología que no nos ayuda demasiado en este sentido, porque sigue subrayando lo extraordinario de la historia de la salvación. Como Iglesia, por tanto, necesitamos reconciliarnos, creo yo, con lo pequeño, lo débil, para descubrir en ello su marca evangélica y acoger y anunciar esa presencia salvadora de Dios en lo más frágil, en lo más vulnerado y en lo seminal de la historia. Superar este divorcio entre Iglesia y mundo supone también abandonar algunos esquemas, podríamos decir, premodernos, en los que todavía permanece inculturada gran parte de la Iglesia, lenguajes, dogmas, sacramentos, liturgias, estructuras que, como he dicho al principio, han dejado de significar para la mayoría de nuestros contemporáneos y contemporáneas, ¿no? Ese abrirnos también a la modernidad y a la posmodernidad en sus elementos más positivos y su aporte humanizador, ¿no? Pero requiere también una gran conversión como Iglesia a lo que es la humildad del Evangelio, ¿no? Humildad viene de humus, que es pegado a la tierra, ¿no? El humus es la tierra. La humildad sería el estar pegados a la tierra. Ser humilde significa eso, vivir pegaditos al suelo, pero desde la hondura que da el horizonte, lo cual pasa entonces también por ser una Iglesia atenta a los signos de los tiempos, más propensa a salvar la proposición de los diferentes, que diría San Ignacio con su lenguaje, que a condenarlo precipitadamente, más preocupada, como nos dice el Papa Francisco, por la misericordia y la reconciliación que por el purismo de quienes se empeñan en arrancar rápidamente y separar el trigo de la cizaña. Es decir, una Iglesia que anteponga el discernimiento espiritual y la prioridad de la vida sobre el principio y la abstracción de lo que debe ser, porque lo que debe ser, pero no es. Y la contemporaneidad del Evangelio nos la jugamos en lo que es, en la encarnación, ¿no? Pero hay un segundo puente que también en este diálogo con el mundo, en este cambio social y cultural en el que estamos, desafía a la Iglesia, y es otra brecha, la brecha de la autorreferencialidad, creernos el centro, y el eclesiocentrismo, la Iglesia como centro, al puente de la conectividad, de la interdependencia y del reinocentrismo. La Iglesia es sacramento de salvación, como leemos en Lumen Gentium, es esencialmente misionera, servidora, para eso nace, y testiga, ¿no? Su fin es el reino y no ella misma, ni siquiera, ¿verdad?, nuestro propio automantenimiento. Y por eso una brecha importante a saltar, a puentear, es la de la autorreferencialidad, creernos el centro, que la Iglesia se convierta en un fin en sí misma, o nuestros grupos cristianos, o nuestras comunidades, o nuestros movimientos. Por eso la comunidad cristiana, la Iglesia, es siempre urgida a aproximarse y a conectarse allí donde hay fractura humana, donde hay frontera, donde hay fractura humana, donde hay sufrimiento. Y hacerlo junto a aquellos y aquellas que anhelan y luchan por una humanidad alternativa, ¿no? Como dice también Francisco, acogiendo y transmitiendo, dice él, la mística de vivir juntos, de mezclarse, leemos en Mateo, de compartir gratis lo que gratis recibimos. Y esto implica también un cambio bastante radical, a veces en la agenda de nuestras iglesias diocesanas o de nuestras propias comunidades, y sobre todo en la praxis de la Iglesia en general, ¿no? Es decir, una apuesta clara por dejarse interpelar por quienes se sienten fuera de ella, una apuesta discernida y cuidada por buscar modos cordiales de inserción en los ambientes, desde la cercanía, desde la buena vecindad, desde el compañerismo, desde la amistad con las últimas. Una Iglesia que se deja también acompañar y echar una mano también por los últimos, por las últimas. En definitiva, salir de la lógica de la suficiencia y entrar en la lógica de lo recíproco, del aprender y del buscar
con otros y juntos cuestionarnos, hacernos las preguntas, las grandes cuestiones de la humanidad que hoy la gente se sigue haciendo más allá de las etiquetas religiosas, y hacerlas juntas sin pretender imponerlas, ¿no? A mí me gusta mucho el texto de Hechos 17, donde Pablo, ¿verdad?, en el Areópago de Atenas, ¿no?, anuncia a ese Dios desconocido entre aquellos que buscan a Dios sin saberlo, y ahí aparece la figura de una mujer, Dámaris, ¿no? Ese encuentro entre Pablo y Dámaris en el Areópago de Atenas, que nos recuerda que también es necesario que hoy la Iglesia salgamos a los nuevos areópagos, allí donde se plantean las grandes causas humanizadoras, los derechos humanos, la sostenibilidad de la vida, los desafíos de la cultura y de la ciencia, los movimientos de liberación de las mujeres y de diversidad sexual, las iniciativas por una ética global, la espiritualidad más allá de las religiones, la búsqueda de alternativas económicas más allá del mercado, y encontrarnos allí con los hombres y mujeres que buscan a Dios sin conocerlo, o que incluso le dan otros nombres: utopía, dignidad humana, y nosotros ahí desde nuestra confesión en Jesús señalar que en esa búsqueda es también donde se sitúa el Evangelio, ¿no? Y eso es importante porque la revelación de Dios en la historia no sabe de etiquetas religiosas, y quizás, como le sucedió a Jacob, Dios esté en este lugar y somos nosotros, o sea la Iglesia y sus planes pastorales, muchas veces los que no sepan que Dios está en otro lado. A mí me gusta mucho contar una anécdota que me pasó hace mucho tiempo, cuando yo iba al tren, llegaba tarde y me enfadaba porque el tren no llegaba, ¿no? Hacía 4 años que yo no cogía ese tren que me llevaba a la Universidad de Comillas, y me enfadé y hablé con un interventor y le dije: pero bueno, qué desastre de Renfe, que no llegan los trenes, no sé qué. Y me dice: señora, es que este tren no pasa por aquí desde hace 4 años. Pues eso a veces nos puede pasar un poco a la Iglesia, ¿no? Bien, otra brecha que somos invitadas a saltar. Vale. Es la brecha de la complicidad con el status quo y la injusticia, al puente de recuperar la memoria peligrosa de Jesús y la práctica de ese amor al que me he referido al principio, que es ese amor al prójimo, que es ese amor también social, también político, ¿no? Otro camino cortado en la Iglesia y en nosotros mismos, como Iglesia, en nosotras mismas, es la domesticación del Evangelio y su adaptación a lo que hay, al status quo, ¿no? Nos urge puentear esta brecha, como diría Pagola, con la vuelta a Jesús, ¿no? La recuperación de su memoria peligrosa en la historia, ese origen del cristianismo que, como ha dicho alguien, es inquietantemente atípico. Aquel a quien seguimos y cuyo fuego experimentamos es un periférico que nace y muere fuera de la ciudad, que huye con su familia para salvar la vida de un genocidio, que es condenado en un proceso judicial injusto, que es acusado de blasfemo y antisistema, y que muere como tal, crucificado, ¿no? Su memorial no es un rito evasivo, ni individualista, ni tampoco una pura devoción particular. Como hace muchos años decía el gran Schillebeck, lo que ha salvado el mundo no es una liturgia celebrada en un templo, sino la ejecución de un hombre que se hizo inaguantable a los poderosos de este mundo por su amor a los pequeños y a los pobres, ¿no? Es decir, el memorial de Jesús es una porción de la existencia y de la historia humana, y nos convoca a la Iglesia, a los cristianos y a las cristianas, a subvertir la historia a favor de los y las descartables, como nos recuerda también Francisco. Por eso, el imaginario del reino como un banquete donde las excluidas y los excluidos serán los primeros y donde los primeros serán últimos, o la proclamación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, o su relación con las mujeres, transgrediendo ese orden patriarcal, son una instancia crítica a la hora de leer creyentemente la realidad y de ubicarnos en los contextos y de comprometernos en su transformación, ¿no? Porque esa memoria viva de Jesús, esa memoria peligrosa, significa, como ha dicho alguien, señalar la trascendencia hacia abajo, ese amor solidario hasta el extremo, ese ponerse en el lugar
de los crucificados y crucificadas, no para legitimar ninguna cruz, sino más bien para denunciarlas hasta acabar con ellas. Pues bien, este puente levadizo requiere una conversión profunda de la Iglesia hacia una mayor identificación con las causas de quienes habitan las periferias, de los violentados y violentadas por la injusticia y por el poder hegemónico, que ha de empezar por el lenguaje de los gestos, que en eso Francisco es experto, ¿verdad? Pero que luego ha de pasar a posiciones concretas de pérdidas de poder y de privilegios y a denuncias concretas de la idolatría del capitalismo, de su violencia estructural, de sus templos, de sus valores, de sus dogmas, ¿no? Y esa es quizá la conversión, ¿no?, a la que seguimos siendo llamados y llamadas. Y una de las brechas más hondas que refuerza este corte de caminos entre nuestros contemporáneos y la Iglesia, como afirma también el gran Metz, es haber separado la autoridad de Dios de la autoridad de quienes sufren, lo cual ha hecho que el cristianismo, dice Metz, se haya ido transformando en una espiritualidad sensible, sobre todo hacia el reconocimiento de la dignidad de la persona y la intolerabilidad del sufrimiento, se haya ido transformando a una religión obsesionada por el pecado, ¿no? Denunciaba ya hace muchos años Metz, ¿no? Por eso es urgente que la Iglesia reoriente su actitud ante los profetas y profetisas externos e internos que le señalan un cambio de ruta y de lenguaje, en lugar de maltratarlos o acosarlos. Aquí podríamos decir el mismo Papa Francisco, ¿no?, tan acosado por un sector ahora mismo dentro de la Iglesia, ¿no? Cómo recuperar con ellos esa libertad de conciencia, el sentido crítico, la osadía del amor, eso que sin duda está intentando hacer Francisco, insisto, pese a la reacción ac intra tan fuerte que tiene, ¿no? Ese dar primacía al amor sobre lo prefectual y lo políticamente correcto, y releer desde esta clave subversiva Corintios 13, no desde esa acentuación de que el amor todo lo aguanta, sino subrayando que al amor se le hace intolerable la injusticia, ¿no? Por eso también, ¿verdad?, ese amor vivido al modo de Jesús descentra, desinstala, problematiza, da prioridad a la necesidad de los otros sobre la propia, subvierte el orden, transgrede, es creativo. Y en ese sentido decimos que es político, porque se traduce en pasión y en compromiso por el bien y la dignidad de todas, empezando por las personas y pueblos más vulnerados, ¿no? Y desde ahí también, como Iglesia, necesitamos recuperar esa dimensión del amor político, donde nos vamos a encontrar con mucha humanidad que no comparte nuestro credo, pero que puede compartir nuestros valores y quizá también nuestro credo, ¿no?, para dar el salto de lo individual al coraje colectivo, ese amor que nos enreda, que nos urge a sumar y a no restar fuerzas en la construcción de la cultura, de la inclusión y de una ciudadanía alternativa. Y nos urge también, ¿verdad?, abandonar nuestros recintos privados y hacernos visibles con otros y otras a quienes el sistema invisibiliza, ¿no? Hacer causa común con ellos sin pretender ser el centro de la plaza. Y esto tiene también muchas desventajas y supone asumir muchas impurezas, ¿verdad? Pero somos también invitados como cristianos a asumir esas impurezas, ¿no?, y hacernos presente al modo de la levadura en la masa, como leemos en Mateo 13. ¿Y por qué, verdad? Porque es en las plazas públicas y no en los cotos privados donde se juegan los intereses de las personas y los colectivos más vulnerados hoy, ¿no? La emergencia de una humanidad y una sociedad que no puede realizarse sin la participación y el protagonismo también y la inclusión de los últimos y las últimas, ¿no?
Y por eso también es importante esta presencia, porque los cambios sociales y los cambios estructurales son como una especie, una metáfora muy femenina, son como una especie de parto colectivo, dice también otra teóloga italiana, ¿no? Y por eso estamos urgidos y urgidas a ser más cómplices de las dinámicas existenciales de la vida de la gente y de aquellas historias especialmente marginales o excluidas. Porque parece, a veces, para la Iglesia, a veces parece, o para nosotros mismos como Iglesia, que la dignidad y la justicia son dos objetos que nosotros tenemos en nuestras manos y que tenemos que entregárselos a quienes no lo tienen. Nos cuesta mucho pensar en esta otra imagen, que la justicia es un parto lento, pero es un parto colectivo, algo que nace del útero, de los procesos históricos, de los procesos sociales concretos, algo que no hay que dar a los pobres, sino que algo que juntos y juntas podemos ir alumbrando, algo que los pobres, los migrantes, las mujeres, los indígenas, los excluidos, los parados, también saben parir, y hay que ayudar a parir ese proceso colectivo, ¿no? Pero otra brecha que es importante saltar es la brecha de la cultura de la insatisfacción, del consumo, luego existo, al puente de las necesidades del sentido y del asombro ante la hondura de lo humano y del cosmos, ¿no? Algunos llaman a nuestra era la era de la insatisfacción y la era del cansancio, ¿no? Porque el cierre de horizontes vitales aboca a vivir en un estado, dicen algunos, como de dopaje, ¿no? De estar drogado o de tener que drogarte para poder sobrevivir, de tener que drogarte con fármacos para poder resistir condiciones de trabajo, como dicen que hacen a veces las Kellys, ¿verdad? O de tener que acudir a los fármacos, ¿verdad? Porque no puedes más a base de tanto sufrimiento, ¿no? Bien, pues esa cultura que busca una salida en las adicciones, ya sean legales o no legales, ¿no? O la propia adicción al consumo, ¿no? Esa cultura que desconfía del silencio, que desconfía de la receptividad, una cultura que transfiere la felicidad a los objetos y a las mercancías y que nos convierte también en personas de usar y tirar, ¿no? Sin embargo, el ser humano es un sujeto de deseo, y aquí la Iglesia también tenemos algo que comunicar si nos situamos de manera adecuada, ¿no? Sujetos de deseo, y desde ese deseo central, fundante, nuestras vidas pueden ser unificadas y transformadas. Porque el ser humano no se agota solo en su circunstancia socioeconómica, ¿verdad? Sino que también tenemos unas necesidades de sentidos, y ahí es donde surge la cuestión, la pregunta por la espiritualidad, ¿no? Qué importante es ahí que la Iglesia haga unas apuestas de presencia claras ante ese deseo de búsqueda de la espiritualidad, que digo, no de la religión, pero que ahí desde nuestra espiritualidad cristiana tendríamos tanto que poder ofrecer, ¿no? Una espiritualidad de pan y rosas, decimos, de pan para tener de qué vivir, justicia, derechos sociales, ¿verdad? Y de rosas, sentido para tener por qué vivir, ¿no? Y ahí recordar también que la espiritualidad no puede ser un lujo para quienes tenemos las necesidades básicas cubiertas, sino que es algo también que reclaman los pobres y excluidos, ¿no? Y que las sociedades satisfechas participamos también de ese reclamo, ¿no? Qué importante ahí, ¿no? Una Iglesia que levante el puente de la cultura, de la escucha, de la personalización, del acompañar y del dejarse acompañar, ¿no? Desde esa experiencia que primero hemos de hacer en nosotros mismos, de que nada de lo humano nos es ajeno. Una Iglesia, podríamos decir, mistagoga, experta en humanidad, compañera de la gente en esa aventura existencial de vivir eligiendo la vida, y que la vida corra desde los últimos, ¿no? Y en este caso, ¿verdad?, en esta situación, el pluralismo religioso y la emergencia de nuevas espiritualidades no tendrían que ser una amenaza, sino una oportunidad también para la Iglesia, ¿no? Para ese intercambio de sabidurías y para esa responsabilidad común con otras tradiciones espirituales, una responsabilidad común ante el sufrimiento humano, ¿no? Esa responsabilidad común
que ha de saltar las fronteras geográficas, de género, de raza, de clase, ideológicos, etcétera, etcétera. Pero otro puente a saltar, ya solo me quedan dos, voy a ir cortando, ¿vale? Otro puente a saltar es el puente del clericalismo, la peor enfermedad que tiene la Iglesia, nos dice Francisco, ¿no? De la brecha del clericalismo al puente del protagonismo laical y el impulso comunitario y sinodal, ¿no? Parece que estamos ahora en esta apuesta, desde luego Francisco la tiene clara, otra cosa es lo que pueda hacer, ¿no? Ese tópico de que la Iglesia somos todos contrasta de hecho con la exigencia de la subordinación del laicado al clero que caracteriza la mayoría de la praxis eclesial. Los laicos y las laicas seguimos siendo vistos y tratados más como ayudantes en tareas sustitutorias del cura que como sujetos con aportaciones específicas en el compromiso de servicio al mundo, ¿no? Por otro lado, ¿verdad?, subsiste un verticalismo eclesiológico que choca con los anhelos de horizontalidad, de reciprocidad y de democracia de gran parte de la sociedad, y que por otra parte este verticalismo chirría también con la novedad y con la praxis comunitaria de Jesús. Hace unos años un colectivo, el colectivo Iglesia Europea por la Libertad, hacíamos un análisis de la falta de credibilidad de la Iglesia, y de las cosas que salían no era la excesiva jerarquización y rigidez de la Iglesia, que obstaculiza la participación activa y responsable de laicos y laicas, y la falta de reconocimiento de los derechos humanos en el propio seno de la Iglesia, especialmente a lo que se refiere a las mujeres, a los sacerdotes casados, a los divorciados y divorciadas y a los gays y lesbianas, ¿no? Identificábamos también miedos y resistencias, ¿no? Pero sobre todo nos referíamos como a dos de ellas, ¿no? Dos resistencias que, pese al aire fresco de Francisco, continúan manteniéndose. La resistencia a pensar la fe y la moral cristiana en un diálogo honesto y crítico con la cultura secular, desde la clave de la misericordia y de la reconciliación, y a la luz también de las nuevas aportaciones de la ciencia. Y otro, la resistencia a la democratización. Es verdad que la Iglesia no es una democracia, pero la Iglesia, si es la mesa común de los hermanos y hermanas, la Iglesia tiene que ser mucho más que una democracia, ¿no? Esa resistencia a la democratización, a la verdadera participación en la institución eclesial, ¿no? Y los consecuentes miedos, ¿no? Miedos a la revisión del ejercicio, por ejemplo, de los ministerios, de la forma concreta, ¿verdad?, de realizar los nombramientos, las elecciones, la renovación de las liturgias, los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el puente que nos urge levantar con otros y otras sigue siendo la apuesta comunitaria, el dinamismo comunitario y una nueva ministerialidad de la Iglesia, el acceso a los ministerios, lo que ha sido por parte de los laicos y las mujeres, lo que ha sido un grito en el sínodo de la Amazonía. La comunidad como espacio de participación y reciprocidad, donde los dones y los carismas se ponen en circulación, donde nadie queda excluido, donde se comparte la vida, donde se contrasta el Evangelio, donde se celebra, se discierne y se van tomando decisiones en común. Es una forma de rehabilitar la Iglesia como pueblo de Dios desde abajo, y eso sigue siendo tremendamente difícil, ¿no? Bien, pues por ahí iría esta brecha. Voy a ir a pasar otra, ¿vale? Otra brecha es de la devaluación de las mujeres y la discriminación sexual al puente de la comunidad de iguales y la tolerancia cero, y esto hay que decirlo por más vergüenza que nos dé, hay que seguir diciéndolo. El secretario de Confer: no hay encuentro al que vaya que no pida perdón en nombre de la Iglesia por los abusos. De la brecha de la devaluación de las mujeres y la discriminación sexual al puente de la comunidad de iguales y la tolerancia cero con la violencia y los abusos. La Iglesia es la institución más androcéntrica y patriarcal que existe. Por eso el que muchas mujeres
Bueno, también otras religiones, también lo son las mezquitas, ¿vale? Me refiero dentro de nuestra sociedad, ¿vale? Me refiero en general las iglesias, en general ese sector machista, ¿no?, patriarcal, en el que han desembocado muchas religiones que no nacieron así. Es lo que quería decir, ¿no? Bien, bueno, la pertenencia de las mujeres en la iglesia es cada vez más incómoda, ¿no? Y por eso provoca también mucho chirrido en la sociedad. Pero ¿todavía eres cristiana? Cuando la gente te pregunta, ¿todavía eres cristiana? Y decimos, pues sí, soy cristiana, ¿no? Pero es algo que produzca chirrido, ¿no? Según un estudio realizado hace algunos años en el País Vasco, el grupo de las mujeres que se sienten maltratadas y heridas por la institución eclesial y que se han alejado de ella por supervivencia es cada vez más numeroso y representativo, y constituye un éxodo que se prevé cada vez mayor, dice este informe que ha hecho la Universidad de Deusto, Izaskun Sáez de la Fuente, esta socióloga cristiana. Su perfil es el de mujeres entre 40 y 50 años, con nivel de formación y que por dificultades en la vida privada y en la vida pública han decidido abandonar la iglesia. El otro día, en la revuelta de mujeres en la iglesia de Madrid, que fue muy bonita tal, apareció Ainhoa. Ainhoa es una chica que ahora tendrá 40 años, que era hija de otra compañera de los grupos de mujeres y teología de hace 20 años, que después de un encuentro en el año 2000 terminamos con una concentración frente a la catedral en silencio, con las bocas tapadas y poniendo un pañuelo morado en la verja, ¿no? Y bueno, pasó de todo allí. Pero bueno, Ainhoa entonces era un miembro activo de la iglesia. Ainhoa el otro día vino, estuvo casi en las primeras filas y no hacía más que llorar, porque se acordaba de aquello, se acordaba de su madre que murió, se acordaba de su militancia eclesial en aquel momento. Ainhoa ya no es cristiana, ¿no? Bueno, no se siente convocada por la iglesia, para mí es cristiana, pero no se siente convocada por la iglesia, ¿no? O sea, no podemos permitir el abandono de las mujeres de la iglesia, ¿no? O sea, hemos permitido o no hemos permitido, se nos han ido otros sectores sociales. Yo creo que es durísimo que las mujeres abandonen la iglesia como lo están haciendo. La iglesia tiene una responsabilidad también muy fuerte con las mujeres, ¿no? La perspectiva de género, ¿no?, que no es la ideología de género. La perspectiva de género es una categoría de análisis tomada de la sociología, que viene a decir que lo que entendemos por masculino y femenino se construye en gran parte culturalmente. Si mi abuela hoy me viera y os viera a vosotras, mi bisabuela, no podría imaginarse que se podía ser mujer como lo estamos siendo hoy, ni que se podría ser varón, como por ejemplo mi sobrino lo es, o Jesús Sanz lo es, asumiendo la crianza de su hija, por ejemplo. Es decir, ser lo masculino y lo femenino se construye en gran parte culturalmente y por lo tanto está llamado a cambiar, a ser transformado, ¿no? Pues bien, la perspectiva de género, que lo que viene a decir es esto, y los feminismos, o dicho de un lenguaje que asuste menos, los movimientos de liberación de las mujeres, los movimientos de justicia social con las mujeres, que no van contra los hombres, sino que aspiran a sociedades más igualitarias, eso es lo que son los feminismos, son herramientas de interpretación de la realidad, son culturas, herramientas epistemológicas, podríamos decir, y son también un modo de ser y estar en la vida, con palabra propia. Y como mujeres que decidimos serlos. Sin embargo, estos movimientos, estas categorías son percibidas siempre como amenazantes, son sancionadas, son, podríamos decir, demonizadas, ¿no? Y esto hay que unirlo también al mito de Eva, ¿no? El mito de Eva como introductora del mal en el mundo, que se sigue reproduciendo constantemente en la Iglesia, frente a una deformación también de la Virgen María, ¿no? La María profética de Nazaret, la María discípula, la María madre de Jesús, no tiene nada que ver con la deformación que se ha hecho de María para legitimar la subordinación y la sumisión de las mujeres, ¿no? Y cada vez hay más mujeres en la Iglesia identificadas, ¿verdad?, desidentificadas con estas imágenes, ¿no? Y es que la antropología que maneja gran parte de la Iglesia, sobre todo la que hace los decretos y los documentos, sigue estando trasnochada, sigue sin sentarse a dialogar con las antropologías feministas, sigue hablando de un genio femenino, sigue hablando de una complementariedad, cuando hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades y estamos llamados a desarrollar todas las potencialidades
Y los hombres estáis llamados a desarrollar muchos aspectos de vuestra masculinidad que la cultura ha considerado que no eran masculinos y los ha reprimido. Y las mujeres, otros aspectos de nuestra feminidad que la cultura ha considerado que no eran femeninos y que no nos ha permitido desarrollarlos, ¿no? Pues bien, ese diálogo con otras antropologías, más allá de esta antropología de la complementariedad, que entre en dinámicas de reciprocidad, de igualdad, ¿no? Es lo que la Iglesia también pedimos, las mujeres a la Iglesia, que entre en diálogo con esto, que dialogue con las teólogas feministas, ¿no? Que las mujeres no queremos conformarnos con María. María es nuestra hermana, es la discípula de Jesús, pero nosotras no seguimos a María, nosotras seguimos a Jesús de Nazaret, ¿no? Y no se nos puede decir, como se nos ha vuelto a decir en este documento maravilloso en algunos aspectos, pero decepcionante, sobre todo en el último capítulo, ¿no? Que nuestro referente tiene que ser María, ¿no? María es un referente para hombres y mujeres, pero aquel a quien seguimos es a Jesús de Nazaret, ¿no? Pues bien, toda esta inmensa dificultad en el diálogo de la Iglesia con las mujeres, pero también, y desde hace tiempo me he hecho el firme compromiso de hablar de esto en los lugares donde estoy, porque conozco mucho sufrimiento de esto, por muchas personas, es ese otro rechazo que tiene la Iglesia a la diversidad sexual. Esto es una profunda y dolorosa brecha que distancia a la Iglesia de muchos y muchas de nuestros contemporáneos. La dureza de juicio y trato en la mayoría de las instancias eclesiales a los homosexuales y lesbianas, muchos de ellos cristianos, ¿no? Y que muchas veces resulta inmisericordia, ¿no? Esto creo que es un antitestimonio cada vez más fuerte en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia, ¿no? Muchos de estos hermanos nuestras LGTB cristiano, podríamos decir, lo que reclaman es historizar como comunidad de amor, que la Iglesia sea esa comunidad de amor y no de ley que expulsa a los diferentes. No aspiran a ser perdonados por su orientación sexual, ni a ser tratados como desviaciones a corregir, ¿no? Como algunos obispos, gracias a Dios, pocos públicamente, pero cuando lo hacen es terrible, ¿no? Hacen en sus declaraciones públicas, ¿no? Sino que nos recuerdan también que la Iglesia ha de estar comprometida en esa experiencia del amor contra la homofobia y que el amor y la inclusión desde el interior de sí misma es un signo para el mundo ante todos estos hermanos y hermanas cristianas, ¿no? Y que reclaman no tolerancia, sino poder desarrollar plenamente su vocación como lo que son hijos e hijas de Dios, creados también a su imagen y semejanza desde esa diversidad del amor, ¿no? Quiero terminar mi charla con un texto que me resulta enormemente sugerente como comunidad cristiana, ¿no? Y es la provocación de un texto que narra el encuentro de Felipe con un eunuco etíope, ¿no? En los Hechos, en Hechos 8, 26, 39, ¿no? Y dice el texto así: el ángel del Señor le dijo a Felipe: venga, ponte de pie, espabila, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, frontera. Él se puso en camino y sucedió que un eunuco, discriminado por razones sexuales, podríamos decir, valga la comparación, un eunuco etíope volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en una carroza, leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, pégate a la carroza. Y Felipe corrió para poder hacerlo, ¿no? Felipe le alcanzó de una carrera. Bien, ¿por qué me gusta este texto y por qué lo traigo aquí, ¿no? Porque la provocación de los sures, ese sur, esa frontera, ¿no? Son siempre una oportunidad para la Iglesia, a la vez que una responsabilidad y un desafío. Constituyen lugares privilegiados para la revelación de Dios, y por eso, como dice el texto, en el camino de Jerusalén a Gaza, en esos caminos nuestros, en esas fronteras, ¿verdad?, nos jugamos la revitalización de nuestra fe y de nuestra esperanza como Iglesia. Y también porque me sorprende siempre de este texto esa urgencia misionera de Felipe, ¿no? Esa carrera que tiene que pegarse para ponerse al lado
al lado de aquel eunuco, ¿no? Esa carrera para ponerse a la misma altura, al mismo ritmo, diríamos hoy, de los y las alejadas, de los y las increyentes, ¿verdad? De aquellos que se sienten fuera de la Iglesia o que han sido expulsados o expulsadas, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos esa gran llamada, ¿no? O sea, cómo estamos de entrenados para ponernos al lado de esas situaciones, esas periferias existenciales, ese diálogo con la increencia, ese diálogo fe-justicia, ese diálogo fe-cultura, fe-ciencia, ¿no? Como diría Madeleine Labrel, esta gran mística y esta gran activista cristiana, experta en ese diálogo también con el marxismo en Francia, ¿no? Esa frase tan bonita de ella, ¿no? Cómo derribar el muro que separa a la Iglesia de la gente, ¿no? Esa es la gran pregunta que tenemos hoy también como Iglesia. Cómo devolver en definitiva a Cristo a la multitud a la que se la ha arrebatado, ¿no? Bien, pues eso es lo que yo os quería decir. He quitado cosas por el camino porque me veía que me enrollaba demasiado y ahora dialogamos, ¿vale? Es muy importante que esto no sea un monólogo, porque iría en contra de la charla que he dado completamente, sino que esto sea una conversación. En primer lugar, gracias. En nombre de la escuela, en nombre propio, en nombre de todo el colectivo que estamos hoy aquí, por el esfuerzo de tu síntesis impresionante y por todo lo que nos has compartido. Y pasamos a intervenciones de personas que quieran ir pidiendo la palabra. Yo voy fijándome y se los paso a Pepa. No tiene por qué ser preguntas, puede ser conversación, puede ser preguntas, puede ser... Por allí, Lolita. Quizás lo que voy a preguntar no tiene mucha relación, pero lo voy a decir. En mis dudas de fe, yo me las arreglo de la siguiente manera. Esto lo escribieron mal, o lo interpreto mal, Señor, aumenta mi fe. Pero cuando estoy en un grupo, en algunas situaciones, pues no sé dar esta explicación, Señor, aumenta mi fe. Entonces, a un grupo que pertenezco, por ejemplo, cuando hablan de la renta básica, me dice que va contra la religión, porque Dios nos ha dicho que ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque San Pablo dijo que no trabaja que no come, y entonces si le damos la renta básica, pues eso va contra los principios de la Biblia. Y yo la verdad que me quedo callada, pero no sé qué decirle. Bueno, lo primero es que eso sería una interpretación completamente literalista de la Biblia. Y a lo mejor les puede decir también que es que hay que echarle mucho sudor en la frente a conseguir que la renta básica sea un derecho. Y que además la renta básica además no está proponiendo una sociedad de gente que no haga nada, sino una sociedad donde la gente pueda desarrollarse como persona, contribuyendo a hacer una sociedad más humana, ¿no? Y que la lógica del trabajo no solo es el trabajo productivo, sino que la lógica del trabajo es también la lógica del trabajo reproductivo, que es el trabajo del cuidado de la vida, de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Pero sobre todo yo les diría que eso es una interpretación literalista de la Biblia, ¿no? Más crudo lo tengo cuando... Pero bueno, yo digo esto, pero podéis contestar los demás. Crudo lo tengo cuando Jesús, cuando derraman el perfume caro, y entonces le dice que los pobres siempre lo tenéis. Entonces en la plataforma Pobreza Cero, dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo interpretas tú la pobreza cero? Si Jesús dijo que siempre lo tendréis. Entonces, bueno, y aparte de eso, claro, Jesús justificó de alguna manera el derroche del perfume. Y yo creo que en eso se ha basado, cuando hablamos de los derroches en la iglesia, pues enseguida te dice, pues, que Jesús dijo que a los pueblos que tenéis, y así se explica, pues, todas las cosas que hemos hecho en la iglesia. Banco de 115.000 pesetas, la puerta de la casa de la iglesia, la lujosa, y todas estas cosas, porque son para Dios. Bueno, lo que me estás recordando es que es muy importante desde dónde
contemplamos la palabra de Dios y también desde qué hermenéutica la interpretamos. Y entonces ahí hay varias cosas. Lo primero es que la palabra de Dios, eso es lo que decía también hace mucho tiempo Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que a Dios primero se le contempla en la historia, ¿verdad? Y solamente después o a la vez se le piensa, ¿no? Entonces la palabra de Dios no es un libro de recetas, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios tiene un contexto histórico que hay que conocer, que los datos de la realidad y los signos de los tiempos son fundamentales también para interpretar la palabra de Dios, y sobre todo que la ciencia bíblica se sigue actualizando y hay que conocer esas actualizaciones de la teología bíblica para poder interpretar la palabra de Dios desde otras claves, ¿no? Entonces ahí es donde cuando he dicho que tenemos unas interpretaciones premodernas todavía en muchas cosas en la Iglesia, pues es verdad. Es decir, nos hemos quedado en unos paradigmas que la mayoría de nuestros contemporáneos o contemporáneas, aun cuando nos quieren entender, no nos entienden. Y para explicarlas, nosotras mismas tenemos que hacer en nuestro lenguaje, todavía nos entendemos, pero para dar razón de ellas en otros contextos, cuando la gente tiene voluntad de entenderte, o sea, tenemos que ser inmensamente profundos, orantes, dialogantes y creativos, porque son lenguajes que están por inventar, ¿no? Para empezar, el cristianismo se inserta sobre todo en culturas agrarias. Las culturas agrarias hoy están en crisis. Entonces hoy una de las grandes crisis del cristianismo os recomiendo un libro maravilloso de García Roca, se llama Nuevos Horizontes y Fronteras del Cristianismo. Nos habla cómo en unas culturas industriales como las nuestras, en unos paradigmas científicos, la ciencia no va contra la fe, pero tiene que entrar en diálogo la ciencia con la fe. No podemos seguir interpretando la realidad desde paradigmas científicos del siglo XIX, ¿vale? Pero lo mismo sucede con la Biblia. Tenemos que utilizar paradigmas bíblicos que se han actualizado, ¿no? Hace 50 años no había investigación, por ejemplo, de lo que se llama la hermenéutica de la sospecha, que es una hermenéutica de teología feminista. ¿Por qué las mujeres no aparecemos? Y cuando aparecemos, ¿cómo aparecemos? Y cuando una mujer aparece, ¿qué significa? O sea, hace 30 años no existía la hermenéutica feminista, hoy existe. Entonces hoy cuando leemos la Biblia también tenemos que ponernos esas gafas, ¿no? O lo que supuso la teología de la liberación, de novedad en la interpretación bíblica, ¿no? Interpretación bíblica y realidad, mirando la realidad y escuchando la Biblia, ¿no? O cuando leemos realidades del mundo obrero, ¿no? O sea, no es igual escuchar la Biblia, ni leer la Biblia, ni orar desde la satisfacción que desde la opresión. Es radicalmente diferente. Y para ambas, el Evangelio es una propuesta de salvación. Pero es muy distinto. Es muy distinto. No, en primer lugar, gracias por la reflexión que nos has prestado, ¿no? Pero yo a la misma medida que ibas hablando... Levanta la voz porque... Digo que a la misma medida que ibas hablando, Sí. me iba imaginando una balanza, donde en un platillo ibas poniendo todos los atentados contra la dignidad humana. Y esos atentados vienen, pues, del mundo, vienen de la Iglesia, vienen de muchos sitios, ¿no? Y es un atentado donde el ser humano pues queda degradado, ¿no? Pero en el otro platillo de la balanza ibas poniendo los desafíos que tienen sobre todo la Iglesia, los creyentes, etc., ¿no? Los desafíos, ¿no? Sin embargo, siempre me quedaba un interrogante, ¿eh? Realmente hay que acometer esos desafíos para que la balanza del mal, la balanza del atentado contra la dignidad humana, contra los seres humanos, etc., contra las mujeres, contra los niños, contra los inmigrantes, etc., pues podamos resolverlo, o sea, podamos buscar una solución a eso, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y quiénes son, o dónde están los que tenemos que hacer esos desafíos? Pues yo comienzo a mirar y efectivamente hay algunos brotes que realmente están luchando contra esos desafíos, pero esos pequeños brotes, desde mi punto de vista, todavía son muy débiles como para desafiar a esa virtud que hay. No sé por dónde verías tú o por dónde dirías tú en este momento, o sea, ¿qué nos tendrías que decir
de su experiencia, de tu lucha, etcétera, cómo habría que buscar una fuerza que fuera contra esos atentados de la dignidad humana. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Yo, por ejemplo, creo que algo es fundamental. Creo que es fundamental el impulso comunitario, las comunidades. O sea, creo que es fundamental, creo que en general todo lo comunitario, creo yo, está bastante en crisis en la Iglesia, y los que nos mantenemos en ellos nos mantenemos con cierto cansancio porque vemos que no hay relevo, nos mantenemos con la ilusión porque creemos en ello, creemos que la fe es comunitaria, pero hay un montón de perplejidades, podríamos decir. Y luego creo que algo que a mí me parece fundamental es que tenemos también como una confusión, a lo mejor vosotros no, pero la confusión de que lo eclesial es lo eclesiástico, ¿vale? Y yo creo que fundamentalmente la vida cristiana, o sea, por supuesto se vive en lo eclesiástico, no pretendo yo juzgar a nadie, ¿vale? Pero la Iglesia no es lo eclesiástico. O sea, la Iglesia es para el mundo, la Iglesia es un envío, y los espacios donde los cristianos celebramos y compartimos pueden ser espacios eclesiásticos o no. Porque a veces en los espacios eclesiásticos es imposible compartir, celebrar y construir determinadas comunidades. Y sin embargo también es Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que ahí deberíamos ser más osados y más creativos, ¿no? Y también como abrir espacios de sentido, de compartir sentido y compartir compromisos con gente que no es cristiana, que no se va a acercar a la Iglesia ni a lo eclesiástico, pero con los que podemos compartir sentido. Y cuando compartimos sentido, compartimos nuestro sentido y nuestra formulación cristiana. Y podemos hacerlo, esa mistura de comunidades. O sea, no sé, o sea, creo que esto no está escrito en ningún sitio. Esto seguramente no deberá ser, pero creo que muchas veces es lo que es. ¿Me explico lo que digo? O sea, a muchos de nosotros, nosotros nos tenemos que convertir los primeros, desde luego yo, la primera, ¿no? Pero la experiencia comunitaria que te vincula y que te sostiene muchas veces es más con gente que es crítica con tu tradición, pero que podemos compartir los compromisos y las preguntas por el sentido, ¿vale? Que otros espacios eclesiásticos que a lo mejor no abandonas por fidelidad a una historia, ¿vale? Entonces lo que yo quiero decir es que yo creo que la Iglesia se construye también fuera de esos marcos eclesiásticos y que ahí deberíamos ser más creativos. Y creo que estamos en un momento también en que es fundamental que lleguemos como la diversidad de Iglesia que somos, que llegamos como a acuerdos básicos para tratar de entregar. Por ejemplo, vosotros, y yo me siento también ahí, aunque soy de otra generación, algunos venimos de una trayectoria, podríamos decir, más sociopolítica, ¿vale? Hay otras generaciones de atrás que eso no lo tienen, ni lo van a traer, pero traen otras aportaciones interesantes desde su fe y desde lo social. Tenemos que encontrar la manera de intentar un enganche. Tenemos que ir a lo mínimo común, pero si no hacemos ese enganche, es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante hacer ese esfuerzo, ¿no? Ya sea... Nosotros vamos a tener que irnos, pero antes de irnos yo, sí, si quieres, dejo una historia para el comentario. Es decir, ¿qué es ser cristiano? Cristo lo tuvo clarísimo. Dijo que lo verdaderamente importante es el amor. ¿Qué es el cristiano? Y él dice el amor. Fíjate cómo se concreta. Amando. Es muy sencillo. Se concreta amando. ¿A quién? A todos. Al igual, al diferente, al otro, al totorudo y al de la moto. Amemos. Dice Martín Velasco. Hasta luego. Él suele decir mucho que el cristianismo es un ejercicio. Él siempre dice, es que el cristianismo es ejercicio. Es ejercicio. La fe es un ejercicio, ¿no? Es el ejercicio del amor. O sea, la fe no es un ejercicio. Es ejercitarlo, es hacer, es vivirlo, ¿no? O sea, por ahí veo un lado y luego por otro lado veo lo que también he estado comentando. O sea, allá donde hay interrogantes profundos de la humanidad, ya sea desde el tema de la dignidad humana,
ya sea desde las preguntas de sentido, ya sea desde otro tipo de discriminaciones, ya sea también de apuestas por otra humanidad, sostenibilidad de la vida, ecologismo, o sea, allí donde está el cuidado de la vida y el cuidado de la dignidad de la vida, yo creo que ahí, ese es un lugar cristiano, porque ahí está Dios también, ¿no? Entonces, un poquito como, sí, o sea, desde una experiencia que eso también es ser iglesia, eso también es ser iglesia. Yo cuando algunos curas que no me quieren, hay curas que me quieren y curas que no me quieren, algunos me quieren mucho yo a ellos y algunos no me quieren nada. O sea, dos no me quieren nada porque de hecho tuvimos un problema en su parroquia y nos tuvimos que ir y tal, pero bueno, ahora convivimos, ¿no? No me pueden echar de la iglesia porque lo que yo vivo, lo que nosotras vivimos es iglesia, tan iglesia como lo suyo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces también es eso, desde esa conciencia de que la iglesia no es un aparato eclesiástico, ¿vale? Que hay iglesia en el aparato eclesiástico, pero hay iglesia fuera del aparato eclesiástico. Y creo que ese es el desafío de la cultura de la secularidad. Yo creo que va por ahí, ¿no? Desde una contemplación en la acción, desde una lectura de la palabra a la luz de los signos de los tiempos, desde unas revisiones de vida, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Yo, vamos, aunque no es solamente una puntuación, que cuando oyes todo esto que ha sido... Habla un poquito fuerte porque ha sido de atracción. Que ha sido muy profundo, incluso en el lenguaje y en la forma de expresarlo, he encontrado elevado, con lo cual me parece muy bien, porque siempre tenemos que subir un peldaño en la formación y en todo. Tenemos que escuchar por encima de lo habitual. Eso me parece muy interesante. Pero independientemente de esto, yo siempre me planteo que el fondo de todo, es la fuente, Jesús. Entonces, de ahí, partiendo de eso, se ven todas las realidades como que es lo normal. Es decir, es lo más humano, lo más humanizante, Jesús. Entonces, que se planteen cosas como anatemas o cosas como, no sé, que están fuera del mundo o al revés. Es que no tiene sentido. Vete a la fuente y verás la persona más revolucionaria que hubo en la historia de la vida, ¿no? Ya está. Entonces, todo lo demás es darle vuelta y más vuelta y más vuelta. Lo que sí es verdad, y eso me parece que es fundamental, que el discurso o la interpretación de todo esto que se haga con la actualidad. Claro. Eso sí, gran parte del déficit que tenemos también tiene que ver con eso. Sí. Gran parte del déficit que tenemos tiene que ver con la poca actualización o con los paradigmas teológicos desde donde se interpretan las cosas. Yo creo que gran parte tiene que ver con eso. Yo creo, antes lo he dicho, o sea, creo que hay un sector mayoritario de la Iglesia que está en manos de los curas y creo que hay muchísimos curas que no se actualizan ni para atrás, al mismo tiempo que hay otros muchos que lo hacen, ¿vale? No me gusta, tengo excelentes amigos curas y en mi vida algunos son importantísimos, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que la actualización teológica hay que hacerla, ¿no? Y entonces creo que no podemos... Sí. Una última intervención, Manolo. Bueno, que si son muy cortitos, porque andamos sobre la hora ya. Voy viendo caras que se van envejeciendo con el paso del tiempo y que permanecen, que no vegetan y subsisten. Y eso es un regalo grande. Por otra parte, me encantó, Pepa, me encantó el que la presentación no se hizo lo de que eres apostólica del corazón de Jesús y lo expresaste con gran elegancia, entiendo por elegante el que elige libremente. ¿Enrique? No, Chiquito, sí, pero es una pena. Es una pena, venga, dilo. No, por favor. Me diste una clave del tema cuando dijiste, recién daste el aparato eclesiástico. Daste el aparato, aquí está la clave de la cuestión. Y entonces, no, quiero aportar una cuestión que es antropológica, es así. Siempre que queremos conseguir un objetivo, y máxime si el objetivo es amplio colectivo, creamos una institución adecuada a ese objetivo.
Lo difícil es admitir y comprender que toda institución necesariamente tiene elementos contradictorios con los que se propone. No es así, eso no... Viendo lo que ha dicho, también me gustaría decir que hay muchas formas de comprometerse con la Iglesia, ¿vale? Hay gente que puede moverse en los procesos institucionales sabiendo que el cambio es a futuro y hace esa apuesta, y hay otra gente que se tiene que mover en otros ámbitos de la apuesta para que la Iglesia... O sea, ¿cuál es el compromiso con la Iglesia en su transformación? Los lugares son tan plurales como las personas y los proyectos vitales. Os voy a contar un ejemplo. Yo estuve en un lugar, en una comisión diocesana que se creó contra la violencia de género. Al año de estar en este lugar, otra persona y yo nos dimos cuenta que no podíamos estar ahí. Porque está tan atrasada la Iglesia, tan atrasada en ese tema, que las personas que estuvieran ahí tenían que saber manejar estrategias para ese lugar de cambio. Y entonces unas personas se quedaron y siguen, y otras nos fuimos para seguir trabajando eso en la Iglesia en otros ámbitos. ¿Vale? O sea, con esto no estoy yo diciendo que una cosa... O sea, no quiero ser maniquea, ¿vale? Lo que pasa es que los cambios institucionales, para hacerlos, hace falta que, desde muchos ángulos, y por otra parte, los cambios en cualquier institución casi nunca vienen del propio paradigma. Vienen porque entran elementos cuestionadores de otros paradigmas, ¿no? Y yo creo que eso también es como muy importante, ¿no? O sea, si la Iglesia se ha convertido en algo en la perspectiva del mundo obrero, es porque el mundo obrero lo ha destanteado, y a los cristianos que están en el mundo obrero, ¿no? Si la Iglesia cambia en relación a las mujeres, es porque las mujeres y los feminismos, lo poquito que la Iglesia reconozca, cuando lo reconozca, la habrá destanteado. O sea, del mismo modelo es muy difícil que venga un cambio. Los cambios suelen venir de la incorporación de elementos externos. No todos, sino los que se asuman, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. Aparte que, sobre todo, yo creo que la Iglesia, como he dicho antes, es esencialmente misionera. Y el sentido de la Iglesia nunca puede ser su automantenimiento. Y a veces sí que la Iglesia es muy fagocitaria. Muy fagocitaria, se lo come todo hacia sí misma. La Iglesia en nuestros propios grupos, ¿no? Bien, una vez más, nuestro agradecimiento a Pepa en nuestro acto de agradecimiento, no porque esta finca es de todo, entonces los que han venido porque les interesa y porque están a gusto, por lo tanto no hay mucho que agradecer. Sí decirles que dentro de 15 días, martes, siempre como siempre, cada 15 días, 7:30 de la tarde, nos encontraremos aquí con otro tema dentro de este bloque, de la democracia a la postdemocracia. El muerto le toca a Pepe, en este caso va a ser con Pepe, y procuraremos, pues, como siempre, escuchar, intervenir, decir lo que queramos decir, pero bueno, estamos todos y todas invitados e invitadas.